Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler que se viene para el episodio final de la serie The Loyal Pin. El Palacio de los Pinos está en este punto y puede tener que cambiar su nombre, dijo de repente la princesa Nil, mientras estaba sentada con Pilantita en el pabellón de té en el jardín del Palacio de los Pinos. ¿Por qué dices eso? Pilantita levantó la vista de la literatura que estaba leyendo y miró a los ojos oscuros de su amada. ¿Vas a burlarte de mí? De ninguna manera, dijo la princesa Nil sonriendo. Acabo de notar que el Palacio de los Pinos estaba lleno de granizos indios que plantaste hace 5 años. En ese momento comenzaron a florecer a hermosas flores. Por lo tanto, comencé a considerar la posibilidad de cambiar el nombre del Palacio de los Pinos al Palacio de las Flores de India. Prefiero el nombre antiguo, sonrió dulcemente Pilantita. Cerró el libro delante de ella, perdiendo interés, antes de apoyar la cabeza en el hombro de la princesa, en un gesto dulce y suplicante. Has estado dibujando la imagen del Palacio de los Pinos desde la infancia. Todavía lo recuerdo y nunca lo he olvidado. ¿Qué recuerdas? La princesa Nil extendió la mano y envolvió su mano alrededor de la otra persona. Recuerdo que dibujaste una casita rodeada de pinos y me dijiste que era la casa de tus sueños. Cuando te pregunté por qué tu residencia era muy pequeña, respondiste que querías quedarte en una casa pequeña porque es más estrecha y siempre podrás ver a las personas, dijo Pilantita. Al principio no entendí tu razón. Cuando vine a vivir al Palacio de los Pinos pude entender profundamente el significado de lo que dijiste. Pilantita realmente hablaba desde el corazón. Incluso su vida diaria, desde que llegó al Palacio de los Pinos, fue fácil, pero simple y llena de felicidad que nunca esperaba. Entre semana Pilantita se levantaba temprano para preparar un desayuno sencillo y a veces cambiaba un desayuno occidental, dependiendo de lo que la princesa Nil quisiera. Después de poner la mesa, regresó a la habitación para despertar a la princesa de su sueño, besando su frente, hasta que recibía varios besos en sus mejillas, antes de despertarse casi todas las veces. Después que la princesa Nil terminara su baño, Pilantita solía ayudarla a vestirse por costumbre. Lady Pink a menudo optaba por usar ropa modesta, alegando que quería que la princesa Nil pareciera apropiada para su puesto como profesora universitaria en la Facultad de Arquitectura. Sin embargo, la verdadera razón fue que Pilantita no quería que nadie viera la radiante belleza de la princesa Nil, tal como la veía todos los días. Después de eso, la pareja tomaba desayuno en el pabellón en el jardín. El desayuno siempre estaba lleno de dulces sonrisas, como si hubieran conquistado el mundo. Antes de ir a la universidad, la princesa Nil casi siempre se despedía con un beso en la mejilla. Pilantita muchas veces fingía reír, apoyando sus pequeñas y delicadas manos en el hombro de la princesa Nil. Después de enviar a la princesa y esperar a que el auto se alejara hasta que ella se perdiera de vista, la espera de Pilantita comenzaba de nuevo. Más tarde esa mañana, después de asignarle a tareas especiales fuera del trabajo de limpieza, Pilantita fue a ver a la princesa Pamika en el Palacio Búa. La tía y la sobrina siempre hacían pequeñas actividades, ya fuera haciendo guirnaldas para ofrecer al Buda o algunos bocadillos. Sin embargo, últimamente casi todos los bocadillos fueron para la pequeña Alil, la pequeña dama. Pasada esa mañana, Pilantita inició su trabajo traduciendo literatura juvenil en la sala de lectura del Palacio Búa. Muchas veces la princesa Nil tuvo la idea de agregar la oficina de Pilantita al Palacio de los Pinos, pero Pilantita se negó porque le encantaba la oficina que su tía le había dado. Otra razón más importante por la cual la joven nunca hablaba con nadie era que estaba pegada a la sala de lectura de su tía. Esto se debía a que cada vez que trabajaba en esa sala, a menudo recordaba cuando su tía la castigaba, y a la princesa Nil, obligándola a sentarse, copiando libros y que no saliera por un día. Cada vez que piensa en eso, sonríe. Eso le da fuerzas para seguir traduciendo su literatura sin aburrirse. En cuanto al almuerzo, durante muchos años, Pilantita tuvo que ir con la princesa Pamika a comer con la princesa Lisa, Lady Parvati y la esposa del príncipe Anand.
La mesa de la cena estaba rodeada de mujeres. Continuaba con conversaciones. Pilantita solía entrar en pánico antes de sentirse mal consigo misma, ya que probablemente sería incómodo estar rodeada de una mujer de alto rango, especialmente en ese momento, cuando tenía el estatus de novia de la princesa Nil. Pilantita tenía aún más miedo de que la conversación se convirtiera en algo a lo cual resultara difícil responder. Sin embargo, la historia era diferente. La princesa Lisa todavía favorecía a Pilantita como si fuera su hija, a pesar de que sabía que en su corazón no lo era. Pero la princesa Lisa actuaba como si la historia que estaba sucediendo ante ella fuera absolutamente ordinaria. Tan ordinaria que cuando la princesa Nil llegó a casa, todo estaba oscuro, casi todas las noches durante ese periodo. Estaba trabajando en su tesis. Mientras estudiaba, la princesa Lisa estaba tan preocupada por Pilantita que le dijo con voz llena de bondad: le diré a Nil que regrese temprano, Pilantita. No te preocupes. Si les gustó el video, por favor, denle me gusta, compártelo. También suscríbanse. Cuídense.